contrario a la fotosíntesis, ¿ok? Como vamos a ver. En la fotosíntesis producíamos oxígeno y fabricábamos, en este caso, en la fotosíntesis consumíamos CO2 y botábamos oxígeno. En la respiración es lo contrario. En la respiración consumimos oxígeno y botamos CO2. Ese intercambio gaseoso de oxígeno y CO2. Y se da a varios niveles. A nivel celular, mediante dos mecanismos. Uno, la respiración celular, que es la producción de gases por catabolismo de los azúcares. Esto es lo que ustedes conocen, ¿no es cierto? A nivel mitocondrial, entra el piruvato, entran los ácidos grasos. ¿Y qué ocurre dentro de la mitocondria? Se produce justamente la descarboxilación del piruvato, ¿no es cierto?, para formar acetilcoenzima A, CO2 que sale. El ciclo de Krebs, cada vuelta del ciclo de Krebs, ¿qué produce? Dos moléculas de CO2 que salen, ¿no es cierto? Entonces ahí al final todos los carbonos que venían del piruvato se pierden como moléculas de CO2. Y en este caso, y sabemos que el producto de las coenzimas reducidas que se han formado en la fase 1, en la fase 2 de la respiración, o las que se han formado en la beta oxidación de la degradación de los ácidos grasos, van a ser estas coenzimas llevadas a la membrana interna para que el aceptor final de los hidrógenos o de los electrones, ¿quién va a ser? El oxígeno, para formar agua. Entonces en la respiración consumimos oxígeno y botamos CO2. Y esos gases van a salir de la planta principalmente por una serie de aberturas. Una de ellas son los estomas. Otro proceso es la fotorrespiración. Mientras que la respiración ocurre de día y de noche, la fotorrespiración ocurre solamente cuando hay luz. ¿Ok? Y hay una ruta especial que ahora la veremos. Y a nivel de la planta, esos gases, ¿por dónde salen? Por diferentes aberturas. Los estomas, las lenticelas, las heridas. Entonces, a nivel de la planta, mira acá, decíamos que eran procesos contrarios, ¿ven? Esto es lo que hace la fotosíntesis, en este caso toma dióxido de carbono y bota oxígeno, y en cambio la respiración toma oxígeno y bota dióxido de carbono. Justamente entonces la salida de estos gases es a través de los estomas, que hay en las hojas, principalmente, a través de las lenticelas, que son pequeñas aberturas que hay en los tallos leñosos, sobre todo cuando no tienen hojas, tiene que salir por algún lugar los gases, salen por estas pequeñas aberturas que hay en los tallos leñosos por donde se produce la difusión de gases. ¿Ves? Ahí está, la lenticela, por ahí se produce la difusión de gases. ¿Una manzana respira? ¿Sí o no? Tiene que respirar. ¿Y por qué? Pero si la manzana le saco brillo y sale brillante, ¿no es cierto? Mira la manzana bien, sobre todo esa manzana que viene tipo chilena, tiene como puntitos blanquitos, chiquitos. Esos son las lenticelas, pueden respiran, pequeños agujeritos, ¿ok? ¿Y qué es la fotorrespiración? Es un proceso que afecta a la fotosíntesis, en el cual ocurre que esa enzima que fija el CO2, que es la rubisco, en vez de actuar como carboxilasa, actúa como oxigenasa, debido a la concentración de CO2 que hay en el medio. Debido a la concentración de CO2 que hay en el medio. Que es baja, pero aún siendo baja, va a provocar la pérdida de carbono durante CO2, durante los periodos de luz. La fotosíntesis trata de captar luz, trata de captar CO2, y la respiración bota CO2. Y ahí para colmo, la fotorrespiración también bota CO2. Por lo tanto, la fotosíntesis neta va a ser igual a la fotosíntesis bruta, en este caso, lo que se obtuvo por fotosíntesis, menos, o sea, lo que se captó CO2 como fotosíntesis bruta, menos lo que se pierde por respiración, menos más lo que se pierde, en este caso, por fotorrespiración. Aclaro. La fotosíntesis neta de una planta va a ser igual a la fotosíntesis bruta
¿Qué es la fotosíntesis neta? Captación de CO2, pero esta captación de CO2 se está captando aquí, pero a esto le tengo que restar, ¿qué cosa? La respiración celular, y voy a tener que restarle la fotorrespiración. Y esta fotorrespiración es marcada en las plantas C3. En cambio es más pequeña o casi nada, es muy pequeña en caso de las plantas C4 y en caso de las plantas con metabolismo ácido crasuláceo. Entonces, mientras esto sea más marcado, la cantidad que voy a restar va a ser mayor y por lo tanto la fotosíntesis neta va a disminuir. Debido a la fotorrespiración, en caso de las plantas tipo C3, estas provocan que la fotosíntesis neta, en este caso, sea casi un 50% de lo que era la fotosíntesis bruta. Si esto, digamos, fue 100% y le voy a restar entre las dos 50, esto me da 50. Pero si esto disminuye, entonces quiere decir que la fotosíntesis neta va a aumentar. Entonces, esta fotosíntesis, justamente, fotorrespiración, provoca la pérdida de CO2. ¿Y por qué? Porque la molécula aceptora del ciclo de Calvin, que es la ribulosa 1,5-bifosfato, adquiere una forma especial para poder captar el CO2 y al actuar como un carboxilasa se forman dos moléculas de ácido fosfoglicérico, este ácido orgánico. Pero ¿qué ocurre? Normalmente, justamente esta enzima va a actuar de acuerdo a la concentración de CO2. La concentración de CO2 en el ambiente es baja. ¿Y qué más abunda? El oxígeno, 21% de oxígeno. Entonces, como en el ambiente, en la atmósfera hay 21% de oxígeno, esta enzima tiende a actuar más como oxigenasa. Por lo tanto, no fija CO2, sino que fija oxígeno. Y por lo tanto, no produce 2 APG, sino solamente uno, y un ácido fosfoglicólico, el cual después pierde el fosfato y hace una ruta llamada del glicolato, que justamente este proceso de fotorrespiración implica la participación de 3 organelas: el cloroplasto, el peroxisoma y la mitocondria. Entonces, como vemos acá, este fosfoglicolato, debido a que ha sido captado el oxígeno, se transforma en glicolato, sale el cloroplasto, se va el peroxisoma, acá es oxidado y se transforma en el ácido glioxílico. Por eso los peroxisomas que tienen este ciclo esta molécula se llaman glioxisomas. Y luego este glioxilato, por una reacción de transaminación, se le incorpora el grupo amino y se transforma en el aminoácido glicina. La glicina sale del peroxisoma y se va a la mitocondria. Y hay 2 glicinas, por acción de esta enzima, glicina descarboxilasa, van a provocar que se pierda de una de ellas CO2, se pierda amoníaco, y me dé lugar 2 glicinas a una serina. Entonces, ¿qué ocurre? Si este CO2 se está produciendo en una mitocondria de una célula que está cerca al estoma, entonces simplemente se va a ir afuera, se va a perder, cuando la idea es fijar CO2. Entonces, eso provoca una pérdida. Además, la idea es que este ciclo debe caminar bien y le estoy quitando moléculas o carbonos que deben continuar con el ciclo de Calvin. Y si es que retornan, van a retornar luego de haber salido de la mitocondria, meterse al peroxisoma, regenerar al glicerato y ahí volver. Pero en realidad ya estoy perdiendo, están volviendo con un carbono menos. Entonces, este proceso determina que haya una menor eficiencia fotosintética en las plantas tipo C3 por la pérdida de CO2 a nivel mitocondrial. Entonces, este CO2 no se está produciendo en la mitocondria, se está produciendo, no se está produciendo en la respiración celular, sino se está produciendo a este nivel. Factores que afectan la respiración: la luz. Luz induce una mayor intensidad respiratoria. Por eso, cuando tú guardas algo en la refrigeradora, en un almacén frigorífico, está apagada la luz. Está apagada la luz. ¿Por qué? Porque si hay luz y hay hortalizas que son C3, ¿qué hacen? Aparte de respirar, hacen fotorrespiración. Están perdiendo CO2. Por eso en la refrigeradora, tú cierras la puerta y se apaga la luz.
La abre, se prende, pero después está apagada. Entonces, más luz, menos calidad. Entonces, la reducción de la vida de los vegetales expuestos a la luz puede ser significativa. La vida útil de las algas se acorta a 11 días y se exponen a la luz en lugar de mantenerlas oscuras. Agua. A menor contenido de agua, menor respiración. Y como sabemos, semillas secas, su actividad respiratoria, producción de su consumo de oxígeno, en este caso es mínimo. Pero a medida que se está produciendo la inhibición, aumenta su metabolismo y por lo tanto su consumo de oxígeno empieza a aumentar. Entonces, a menor contenido de agua, menor respiración. Y a mayor contenido de agua, mayor respiración. Temperatura. La idea es que tú, para disminuir el metabolismo, ¿qué haces? Disminuir la temperatura. Entonces, acá vemos que si aumenta la temperatura, la actividad de las enzimas que dan lugar a productos va aumentando mientras no se desnaturalicen. Pero justamente la idea entonces es bajar la temperatura. Vemos que diferentes hortalizas y frutas tienen diferentes tasas respiratorias. ¿Okay? Cantidad de CO2 producido por 24 horas. Los guisantes tienen un metabolismo muy alto, también el mango, y en menor grado la papa. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, a medida que bajamos la temperatura, entonces la tasa de producción de CO2, ¿de dónde viene ese CO2? De la respiración celular. Entonces, eso hace que se pierda menos CO2, porque si libera CO2 y hay agua, CO2 más agua, ácido carbónico, de alguna manera empieza a acidificarse la humedad que rodea a los vegetales y eso empieza a afectar. Entonces, al bajar la temperatura, baja justamente la respiración. Y es lo que se hace en las hortalizas. Factores externos, concentración de oxígeno y CO2. La respiración disminuye con la disminución del oxígeno disponible. Porque justamente el oxígeno, ¿dónde se consumía? En la fosforilación oxidativa. Entonces, si tenemos una atmósfera normal, con mucho oxígeno, ¿okay? La idea es, si es que podemos tener un ambiente donde vamos a almacenar algo por mucho tiempo, sobre todo que va a ir a exportación, entonces la idea es mantenerlo en una atmósfera controlada, donde la cantidad de oxígeno se disminuye y más bien se incrementan otros gases, por ejemplo, como el nitrógeno, y se incrementa sobre todo, ¿qué? La cantidad de CO2. A mayor concentración de CO2, menor será la tasa de respiración. Entonces, CO2 inhibe la respiración si se encuentra en un rango de 3 a 5%. No mucho tampoco, porque si no también a la larga afecta. Y lo que se busca es que estos productos, cuando se van a llevar al extranjero, vayan sin menor daño, porque cualquier daño, cualquier herida, es herida que va a estimular el metabolismo de reparación. Por ahí se van a salir el CO2, ¿no es cierto? Y va a entrar el oxígeno que va a empezar a aumentar la respiración. Semillas secas en un aparatito muy viejito o un aparatito en una planta, un aparatito más moderno, a través de estos equipos se puede medir la tasa a través de sensores, la tasa de consumo de oxígeno y de producción de CO2. Semillas secas, poca respiración, semillas húmedas, más respiración. Factores internos. La edad del tejido. El tejido joven respira más que el tejido viejo, porque hay más células vivas. Material respirable. Son diferentes partes de la planta que respiran de manera diferente. Flores y frutos verdes tienen mayor respiración que las hojas. Y las raíces respiran más que los tallos. También entre especies puede haber diferencias marcadas. Y plantas de sol tienen mayor respiración que plantas de sombra. A nivel de frutos, hay frutos justamente que a medida que llegan, van desarrollando justamente su tasa de respiración, como ya llegaron a su madurez fisiológica o morfológica, entonces su tasa de respiración va disminuyendo. ¿Ok? Pero cuando se viene la maduración, en algunos frutos empieza a producirse un nuevo pico de respiración. Hay como, algo me faltó, entonces aumenta su tasa de respiración. Aquellos frutos en los cuales se produce este pico durante la maduración son los llamados frutos
climatéricos. Y aquellos en los cuales no hay este incremento son los frutos no climatéricos. Entonces, este fruto climatérico es el que justamente este aumento es el que va a permitir que se concluya la maduración. Y estos frutos climatéricos son aquellos, justamente, veamos acá, está maduro verde y ahora la fruta empieza a producir una hormona que es el etileno que produce este pico de incremento, en caso del tomate. Entonces el tomate puede ser cosechado verde y luego por este pico de incremento va a completar su maduración. En cambio la naranja no presenta este pico, ¿ok? Y si se cosecha así, ¿ok? En este momento cuando de repente aún no ha alcanzado su madurez comercial, o si ya la alcanzó en todo caso, simplemente si se cosecha antes, al no tener este pico, se va a quedar verde. Es como el caso de, por ejemplo, acá. ¿Sabes cuál de estas frutas es la única climatérica? ¿Cuál será? A ver, ¿la ven? La única climatérica es el plátano. O sea, pueden ser cosechados verdes y después maduran. En cambio acá tú a veces vienes, no en los supermercados, pero si tú vas a un mercado de barrio, a veces en las uvas vienen unas uvas verdes y las otras están negras. Y justamente porque ya no alcanzó su maduración, no tiene ese pico y se queda verde. Entonces las fresas, si la fresa se cosecha verde, no se va a poner roja. En cambio, estos pueden ser cosechados, ¿ok? Pueden ser cosechados verdes, pero como tienen ese incremento de respiración, sí logra madurar. Hay algunos que tienen una tasa de respiración baja, hay otros que tienen una tasa de respiración media y hay otros que tienen una tasa de respiración alta, como la palta. Por lo tanto, si su tasa de respiración es alta, mientras más alta sea, su tiempo de vida va a ser menor. En general, cuanto mayor es el ritmo respiratorio del producto, menor es su vida útil de almacenamiento. Entonces, ¿qué hacemos para alargar la vida útil? La tenemos que guardar, en el caso de la palta, a baja temperatura para que aún así me pueda durar de 1 a 2 semanas. ¿Por qué? Porque tiene una tasa respiratoria muy alta. En cambio, por ejemplo, la papaya, no sé si hay papaya acá, hay papaya, me dura hasta 3 semanas. Acá hay uno que dura 6 meses, limón verde, 3 semanas. Hay uno que por acá, 8 semanas, la toronja. ¿Está la toronja por acá? No está, pero está el mango. El mango tiene la piña tiene nivel bajo. Entonces piña, hasta 4 semanas. En cambio, la palta solamente me da 1 o 2 semanas. Nuevamente, entonces, mientras más tasa respiratoria, menor tiempo de almacenamiento. Y si queremos alargarlo más, ¿qué hacemos? Bajamos la temperatura, incrementamos la concentración de CO2 en el ambiente para que disminuir la tasa de respiración. Ok, hacemos el break.